A través de la mirada de un niño y la sabiduría serena de un abuelo, el cuento nos invita a reflexionar sobre la muerte no como un final, sino como parte del viaje de la vida. En esta conversación sencilla y profunda, fluye una corriente de ternura, miedo, coraje y esperanza. Era una tarde de otoño, de esas en las que las hojas crujen bajo los pies y el aire huele a madera y despedidas. Tomás caminaba despacio por el jardín, con las manos en los bolsillos y la mirada baja. Su abuelo, don Ernesto, estaba sentado en su sillón de siempre, bajo la parra, con una manta sobre las piernas y una taza de té humeante entre las manos temblorosas. Tomás se acercó y se sentó a su lado en silencio. Lo observó de reojo. Su rostro estaba lleno de arrugas como caminos viejos, y su cuerpo parecía más frágil que el año anterior. El chico tragó saliva, sintiendo un nudo en el pecho. «Abuelo», dijo al fin, con voz bajita, «¿tienes miedo de morir?» Don Ernesto lo miró. No se sorprendió. Sus ojos eran como pozos tranquilos donde cabía todo el mundo. Hizo una pausa, respiró profundo y sonrió. «¿Sabes, Tommy? Una vez, cuando yo era más joven que tú, conocí un río». El chico frunció el ceño, intrigado. «¿Un río?» «Sí, un río que hablaba», dijo el abuelo, guiñándole un ojo como quien comparte un secreto importante. «Lo encontré cuando estaba triste, como tú ahora. Me senté en su orilla y le pregunté por qué el agua nunca se quedaba quieta. ¿Por qué siempre tenía que moverse? ¿Y qué te dijo el río? Que la vida era igual, que uno nace como una gota que cae en la montaña y va bajando, corriendo, encontrando piedras, esquivando raíces, brillando con el sol. A veces el camino es suave, otras veces se cae en cascadas, pero siempre hay que seguir. Y cuando el río llega al mar no desaparece, se hace parte de algo más grande». Tomás bajó la mirada. «Pero tú eres mi abuelo. No quiero que te vayas al mar». Don Ernesto apoyó su mano arrugada sobre la del chico. «Yo tampoco quiero dejarte, pero no voy a desaparecer. Todo lo que soy, mi voz, mis cuentos, mis abrazos, va a seguir en ti. Cada vez que rías fuerte, cada vez que mires un árbol, cada vez que ames con todo el corazón, ahí voy a estar». Tomás pensó un rato, su frente fruncida, como si tratara de armar un rompecabezas invisible. Luego, levantó la vista con una chispa de decisión en los ojos. «Cuando sea grande, voy a tener un barco», dijo. «Un barco fuerte, con una vela enorme y una brújula que no se equivoque. Voy a navegar por ese mar del que hablas. Y si viene una tormenta, ¿tú vas a estar ahí?» Don Ernesto lo miró con ternura. Su voz salió suave, pero firme, como una caricia que no se olvida. «Claro que sí, capitán. Cuando las olas se pongan altas y el cielo se oscurezca, yo voy a ser el viento que empuje tu vela. Voy a ser la estrella que te muestre el norte. Y si un rayo asusta a los pájaros, yo voy a ser esa voz dentro tuyo que te diga, sigue adelante, que ya va a pasar». Tomás cerró los ojos, como si pudiera verlo todo: su barco, el mar infinito, las tormentas y al abuelo, cuidándolo en cada ola. Cuando los abrió, sonrió con el corazón un poco más liviano. «Entonces no tengo miedo», dijo. «Yo tampoco», respondió el abuelo. Las hojas seguían cayendo, y el sol dorado acariciaba sus rostros. En medio del jardín, en silencio, dos navegantes compartían un mismo horizonte. La vida es un río que no se detiene, y todos navegamos en él, con la certeza de que un día desembocaremos en el gran mar. A veces sentimos miedo al pensar en ese final, pero si miramos con otros ojos, entendemos que no se trata de un final, sino de una transformación. Los que amamos no se van del todo. Se vuelven parte del viento que nos empuja, de las estrellas que nos guían, de las palabras que decimos sin saber que una vez las aprendimos de ellos. La muerte no es el contrario de la vida, sino su continuación en otro idioma. Como Tomás, podemos crecer sabiendo que nuestros barcos no están solos, que en cada tormenta hay una voz que nos susurra valentía, y que en cada puerto hay memorias que nos abrazan, porque el amor verdadero no se ahoga ni se pierde,
solo cambia de forma para seguir viajando con nosotros. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustó el video, compártelo con alguien que lo pueda necesitar. Dale like y suscríbete para más historias de fe y esperanza.